No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Ya tenemos al hilo telefónico y nosotros agradecidos de que nos haya permitido este contacto al doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor Siriaco, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, iba a decir que amanecimos hoy con la noticia, pero en realidad no, nos acostamos anoche con la noticia y algunos amanecen hoy con este anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la imposición de lo que ha llamado aranceles recíprocos, que viene reflejado hoy en las portadas de todos los periódicos, doctor, pero todavía pareciera que no hay una claridad absoluta en cuanto al impacto que pudiera tener una medida como esta para efectos de República Dominicana. ¿Usted ya pudo dormir o dedicó tiempo para analizarlo? Cuéntenos, ayúdenos a entender un poco. Bien, bueno, el presidente Trump ya había anunciado esta orden presidencial y hay un documento bastante extenso de más de 300 páginas. Incluso, no sé si ustedes vieron el discurso que dio el presidente Trump, donde presentó un documento sobre barreras comerciales. Sí. Y ahí están contenidas todas las informaciones, pero grosso modo, la idea del señor Trump es estableció aranceles recíprocos, es decir, aranceles en función de los aranceles que le imponen a Estados Unidos los países que son socios comerciales. Y presentó una tabla precisamente donde presentaba los aranceles que le imponen los diferentes países a Estados Unidos y lo que Estados Unidos le impone a los países. Evidentemente que Estados Unidos es una economía con aranceles promedios muy bajos para el resto del mundo. Esa es una realidad. Y casi todos los países que comercializan con los Estados Unidos y los productos que entran a Estados Unidos con respecto de otros mercados entran con aranceles mucho más bajos de lo que le imponen a los productos norteamericanos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos vendieron durante décadas todos los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, Trump ha cambiado esa visión, tiene una visión proteccionista, está convencido que los aranceles es el mecanismo, no solamente para fines de reducir esa brecha comercial con el resto de los países que tienen sus socios que comercializan con los Estados Unidos o socios comerciales muy cercanos, sino también que es un mecanismo que lo van a utilizar para fines recaudatorios. De manera que eso va a tener un impacto en la economía mundial, eso va a ralentizar el comercio internacional. Y hay que decir lo siguiente, viendo un tanto la historia económica. El preámbulo de la Gran Depresión del año 1929 precisamente fue una guerra comercial e imposición de aranceles. Y eso provocó en la economía mundial una recesión y una caída posteriormente de todos los indicadores de la bolsa. Y ahí se inició con fuerza la Gran Depresión. Entonces, esta medida del señor Trump, si bien es cierto que en el corto plazo puede mejorar las recaudaciones del gobierno norteamericano, no es menos cierto que esos incrementos de aranceles van a transmitirse a los precios finales y van a afectar al consumidor final. Y eso tiene como consecuencia en el corto y mediano plazo que los precios en los Estados Unidos, los consumidores tengan mayores precios de productos, y eso evidentemente que va a traer también una política monetaria distinta, ¿no? Un fortalecimiento del dólar, incremento de tasa de interés y como consecuencia un menor crecimiento de la economía norteamericana. Este año, ya con las medidas que el presidente Trump ha tomado, lo que se pronostica es que la economía norteamericana termine creciendo entre 1.5 y un 2%, mientras el año pasado creció 2.8%. Entonces este año va a haber un proceso de menor crecimiento. Eso tiene un impacto para el resto del mundo, pero también para el caso dominicano, porque la República Dominicana
en ese documento que yo le mencioné, hay un acápite para cada uno de los países, y en el caso de la República Dominicana hace mención de las medidas que tomaron aquí con respecto a la imposición de aranceles a partir de los contingentes de 23.000 toneladas métricas de arroz, que se le impuso un arancel de 99%. Y todo parece indicar que en el caso dominicano, esa imposición de un 10% es fruto de las restricciones que le impusimos y los aranceles que le impusimos al arroz norteamericano. Entonces, hay que tomar en consideración otros elementos que yo creo que pueden afectar a las exportaciones dominicanas. En primer lugar, un arancel de un 10% le quita competitividad, pero algo mucho más grave es que quizás el país que más compite con la República Dominicana en el mercado norteamericano es México. Y a México y a Canadá todavía no le han puesto aranceles recíprocos, tal y como yo le llamo. Lo que en México, en México y Canadá se dejó en pausa porque la mitad de las exportaciones de México y Canadá están dentro del famoso acuerdo TEMEC, del Tratado de Libre Comercio de México y Canadá. Y el 50% de las exportaciones cae bajo el criterio de la Organización Mundial del Comercio de la nación más favorecida. De manera que a esta mitad es que posiblemente se le pongan aranceles. Mientras tanto, si a esos países no le imponen aranceles recíprocos, que son aranceles adicionales a lo que hay, entonces eso les resta competitividad a la República Dominicana. Y básicamente el sector de la zona franca, que es el sector que el 70% de las exportaciones de zonas francas van a ese mercado, al mercado norteamericano, y que de una forma u otra es el que compite con las exportaciones de México hacia el mercado norteamericano. De manera que en esas mismas condiciones están otros países centroamericanos, como el caso, por ejemplo, de Costa Rica o el caso de Guatemala, excepto el caso de Nicaragua, que por un tema político se le impuso un arancel mucho mayor a las exportaciones provenientes o las importaciones provenientes de Nicaragua al mercado norteamericano. De manera que esas son, básicamente, grosso modo, la situación que ha generado el señor Trump. Eso, vuelvo y reitero, el riesgo que hay es que genere un proceso de recesión, de ralentización, de menor crecimiento, no solamente de la economía norteamericana, sino también de la economía mundial. Y también hay efectos colaterales, porque eso también afecta a la República Dominicana. Y no hay que olvidar que la República Dominicana comercialmente está integrada a los Estados Unidos. Miren, para que ustedes tengan una idea, en el año 2024, el déficit comercial que tuvo la República Dominicana con Estados Unidos fue alrededor de 5.500 millones de dólares. Nosotros exportamos a Estados Unidos un valor de 7.000 y algo millones de dólares, e importamos de los Estados Unidos más de 13.000 millones de dólares. Por lo tanto, claramente esas medidas no son beneficiosas para la región, y en el caso de la República Dominicana, evidentemente que eso le quita competitividad, porque, vuelvo y reitero, en términos relativos, con que nosotros competimos en el mercado norteamericano es con México, y todavía el 50% de las exportaciones mexicanas que van al mercado norteamericano no han sido grabadas porque están dentro de acuerdos de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Ahora, doctor, todo indica que la primera reacción que pudiera tener el país ante este tipo de medidas debería ser, la lógica a mí me indica, sin conocer mucho del tema económico, es abrir nuevos mercados para compensar este efecto directo. Pero eso no es algo que se puede llevar a cabo a corto plazo. En el corto plazo, ¿hay algún tipo de medida que pudiera tomar el gobierno dominicano para compensar esto? Mira,
la situación es bastante complicada porque así están el resto de los países. La República Dominicana, tal como tú lo has dicho, no de forma inmediata en el corto plazo no tiene mercados, porque tú introducir productos a mercados básicamente nuevos implica ya un proceso incluso de conocimiento del entorno. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana tiene y es de los pocos países en el mundo que tiene acuerdos de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, que tiene con la Unión Europea, que esa es una opción. Tiene en el 2018 aperturó relaciones formales, diplomáticas y económicas con China, que es un gran mercado. Está el mercado básicamente de Centroamérica, está el mercado de la Unión Europea, de manera que esos son los mecanismos que tiene la República Dominicana y esos son los esfuerzos que tiene que hacer, pero no será fácil en el corto plazo. En el corto plazo lo que eso va a provocar es una disminución posiblemente de las exportaciones dominicanas y eso va a tener impacto en sectores clave que han venido creciendo, que han venido creando mucho empleo, como el caso de la zona franca, y que ahora hay que buscar otros mercados. Y no es tan fácil buscar otros mercados cuando la economía mundial puede tener una atonía, cierta debilidad en su crecimiento. De manera que son retos y esos son quizás las consecuencias de estas medidas muchas veces, que son medidas que no han respetado los organismos institucionales creados para la gobernanza económica, para la regulación económica. Por ejemplo, las medidas que ha tomado el señor Trump son medidas muchas veces unilaterales que no toman en consideración las normativas de la Organización Mundial del Comercio, que generalmente hay todo un procedimiento cuando los países deciden imponer un arancel, y eso es la base de criterios que tienen que ver con medidas de salvaguardia y otras medidas, ¿verdad?, que demuestren que de una forma u otra todos los productos que están entrando a un mercado le están haciendo daño a la producción nacional. Y todo eso hay todos unos criterios, pero no, eso se ha respetado. Y la idea es básicamente tomar medidas unilaterales, y eso es quizá lo más penoso y lo más peligroso, porque en realidad esas declaraciones y esas medidas que se tomó el día de ayer, el presidente Trump, lo que formalmente declara es una guerra comercial. Sí. Habrán represalias de otros mercados. Si tú te pones a observar, la gran mayoría de los incrementos de aranceles es básicamente en el mercado de los países que son asiáticos, Vietnam, Laos, Camboya, todo eso, esos países, Corea del Sur, Taiwán, los aranceles son muy altos, sí. Esos aranceles recíprocos, por lo tanto ahí hay un tema también para restringir todo el flujo de vehículos que se fabrican en esa zona. Y para puntualizar las oportunidades que pudiera sacarse de esto, igual en el corto plazo, porque ya esto entra en vigencia el próximo sábado. Sí, pero hay un elemento que en caso de, fíjate que la mayoría, de manera quizás indirecta, estas medidas pueden provocar o acelerar todo el tema del nearshoring. ¿Por qué? Porque a los países asiáticos, que son los que más lejos de Estados Unidos están, le han impuesto muchísimos aranceles, aranceles muy altos. Por lo tanto, eso genera una oportunidad en toda la Centroamérica y el Caribe, de que muchas empresas norteamericanas que se habían deslocalizado hacia Asia, hacia China, hacia Vietnam, Corea, Hong Kong, por un tema de aranceles y por un tema ya
de un margen puedan trasladarse a un mercado más cercano o a países que estén cercanos al mercado norteamericano. Y eso de hecho puede producirse, lo cual generaría una gran oportunidad. Y si México y si Estados Unidos le impone más un arancel adicional o recíproco a México y a Canadá, entonces ahí se vería un tanto quizás, no sé, la República Dominicana quizás no se aprovecharía, pero ante esta situación donde todavía a México, y a Canadá no le han puesto arancel, yo creo que ellos tienen cierta ventaja relativa, pero en sentido general habrá muchas empresas norteamericanas que se deslocalizaron hacia el mercado asiático y que posiblemente se acerquen más a zonas y a países cercanos a los Estados Unidos. Bueno, ahí está la oportunidad. Yo creo que el ministro de Industria y Comercio tiene bueno, aparte de todo el trabajo que ha tenido todos estos años, creo que ahora tiene la oportunidad de poder capitalizar eso. Sí, esperemos que, ¿verdad?, termine el proceso de imposición de aranceles recíprocos y entonces ya viendo todo el cuadro, entonces allí uno sabrá cuáles serían los grandes ganadores y los grandes perdedores. Hasta ahora, básicamente Estados Unidos, desde mi punto de vista, le ha dado una gran oportunidad también a China para que pueda acercarse al mercado norteamericano, de Latinoamérica, mucho más. Porque si le está cerrando el mercado norteamericano a Latinoamérica, entonces básicamente le está dando esa oportunidad a China de forma indirecta, es lo que yo básicamente estoy viendo. Entonces, yo no sé hasta qué punto los Estados Unidos y la política de Trump se están, como decimos nosotros, dando un tiro con un pie. Porque, ¿verdad?, eso se ve muy claro. O sea, tú dejar un mercado, cerrar un mercado tan importante como el norteamericano sobre la base de tú partir del principio que se habían perjudicado los trabajadores y cierra el mercado, porque cuando tú impones aranceles, lo que tú estás cerrando ese mercado. Y entonces tú le estás dando la oportunidad a tu gran competidor para que pueda entonces venir a nuestros países y comenzar, ¿verdad?, a ofrecer crédito, a instalar empresas, y toda esa situación evidentemente va a ocurrir. A lo mejor no ocurra en la República Dominicana, pero puede ocurrir en otros países latinoamericanos. Que fue el caso de Rusia. Le ponen un embargo a Rusia y entonces Rusia establece una alianza con China, establece una alianza con la India, y entonces esos países le proporcionan una cantidad ellos le proporcionan insumos, en el caso de Rusia hidrocarburos, y ellos le proporcionan insumos, bienes que son más industrializados para Rusia. Bien. Entonces, esos son los efectos. Yo creo que el mundo de hoy está viviendo una especie de surrealismo comercial, y los Estados Unidos, evidentemente, vuelvo y reitero, la idea que tengo es que se está dando un tiro a un pie. Bueno, doctor, la verdad es que muy agradecidos, nos ha ayudado a entender muchísimo más de lo que hasta ahora teníamos, y seguramente en los próximos días esto seguirá siendo tema de discusión, así que probablemente volvamos a conversar. Cómo no, siempre estamos a su disposición. Muchísimas gracias, amigos. Ha sido el doctor Antonio Siriaco. No se diga más, no se diga más por Top Latina.